¿Es posible encontrar un argumento que termine con todos los demás argumentos? ¿Un argumento definitivo? Hola Masters, mi nombre es José Pedro Cornejo y soy filósofo. Y hoy vamos a hablar acerca de la posibilidad que tenemos de encontrar un argumento que supere a todos los demás argumentos. ¿Es posible realmente llegar a algo así? Como un argumento que describa de forma definitiva el fundamento de todo lo que hay. Y en este punto tenemos que recurrir al Máster de Masters, Aristóteles, que ya nos muestra esta idea de una forma bastante clara, muy corta, precisa y concisa, y además brutal. Y este argumento realmente representa uno de los más importantes y más básicos de la filosofía, así que es muy importante que lo aprendas y lo asimilemos, para que así puedas reflexionar mejor acerca de estos temas. Porque es bastante común que nos dejemos llevar por ciertas ideas que plantean que uno podría, filosofando, probarlo todo o llegar a una respuesta definitiva acerca de la realidad, los principios, el fundamento. Ya Aristóteles desde el principio nos dice que esto no es posible, al menos no a través de un argumento. Veamos qué es lo que realmente él nos dice. En la metafísica, Aristóteles dice: y es que, en suma, es imposible que haya demostración de todas las cosas. Se caería, desde luego, en un proceso al infinito y, por tanto, no habría así demostración. Y bueno, para comprender esto, lo primero que tenemos que hacer es entender de qué se trata esto de una progresión al infinito. La mejor forma de entender esto es a través de un ejemplo. Planteémonos lo siguiente. Todo enunciado puede admitir razones a favor o en contra. Si tenemos al enunciado P, entonces este podría ser respaldado por razones A o contradicho por razones B. Pero a su vez, A y B también son enunciados. Por lo tanto, también habrá razones a favor o en contra, tanto de A como de B. Y a su vez, esas razones también son enunciados. Y por lo tanto, podrían, y, y de hecho lo harán, admitir razones a favor y en contra. Y por lo tanto, de esta forma, luego esas razones, que también son enunciados, admitirán razones a favor o en contra. Y bueno, ya entendiste la idea. Esto no termina jamás. Para cualquier enunciado siempre podría luego postular un nuevo enunciado que tuviese la función de respaldar o contradecir. Y siempre podría encontrar nuevas razones, tanto a favor como en contra, de todas las razones que dé para otras razones. De tal forma que se progresa al infinito. Es una cadena que no tiene ni principio ni final. Y bueno, claramente tú entenderás que esto es un proceso que se repite y se repite y se vuelve a repetir. Y además yo comencé solamente con el enunciado P y a ese lo respaldaban A y B, pero a su vez luego A, B tenían también más razones. Por lo tanto, además esto no es solamente infinito, porque tiene infinidad de niveles, sino que además es cada vez más y más extenso el ámbito que se va abriendo a partir de esas razones. Por lo tanto, la progresión al infinito no es solamente una cadena de una y otra razón, sino que más bien es un monstruo inabarcable. Y aquí está el punto al que llega Aristóteles. Si constatamos que todos los argumentos, de una u otra forma, se plantean dentro de una cadena de razones, y que en verdad las cadenas de razones no encuentran nunca un final, entonces realmente no podemos afirmar ninguna cosa con un grado total de certeza. ¿Cómo quedaste con eso? Así que de esta forma ya podemos entender que en verdad este argumento de todos los argumentos es bastante decepcionante. No se trata de un argumento que por fin nos muestre el fundamento de todas las cosas, sino que más bien se trata de un argumento metafilosófico, es decir, un argumento que de una u otra forma norma cómo sería la actividad de un filósofo.
Y en este sentido lo que nos está diciendo es dónde se encuentran los límites de la actividad filosófica. El argumento que cierra todas las discusiones y que cierra todos los argumentos consiste básicamente en decirnos que el argumento definitivo no existe. Es por la propia esencia de la argumentación imposible. Pero vamos con calma, porque este argumento no se trata de decir que realmente no podemos saber nada, o que es imposible justificar nuestros enunciados. Y es más, este argumento no se trata de decir que no podamos atribuirle fundamentos a la gran mayoría de las afirmaciones que hacemos sobre el mundo. Y es que además, el hecho de que no podamos señalar los fundamentos de un enunciado no es razón suficiente para que no existan razones para que realmente podamos considerar que ese enunciado es convincente. Pues también existen lo que nosotros llamamos enunciados autoevidentes. Es decir, enunciados que pueden ser conocidos intuitivamente. En otras palabras, se trata de enunciados que pueden ser evidentes sin prueba o demostración alguna, como sucede por ejemplo con el principio de no contradicción. Y por eso es que Aristóteles incluye este argumento del que estamos hablando precisamente cuando está criticando a quienes intentan refutar el principio de no contradicción. Como ya hemos visto en nuestros tutoriales de lógica, que si aún no lo has visto, por favor, anda aquí a verlos, ahí vas a comprender que el valor de verdad de un enunciado depende del contexto en el que éste se emite. Y por eso es que la misma afirmación, el mismo enunciado, puede a veces ser verdadero o a veces ser falso, dependiendo de cuándo, cómo y con respecto a qué se diga. Por ejemplo, si yo digo, ahora es de día, eso ni siquiera es un enunciado, y por lo tanto no es ni verdadero ni falso. Pero si digo, ahora es de día, y resulta que son las 5 de la tarde, entonces será verdadero. Pero si digo, ahora es de día, y son las 4 de la mañana, entonces será falso. Pero el enunciado es el mismo. Sin embargo, hay otro tipo de enunciados cuyo valor de verdad no depende de la situación en la que nosotros podemos decirlos. No va a importar respecto a qué lo digo, en qué momento o en qué contexto, sino que siempre será verdadero. Y por eso es que cumplen una función muy importante en la filosofía. Ellos servirán como postulados. ¿Como un postulado? ¿Y qué quiere decir eso? Un postulado son verdades que consideramos autoevidentes y que tomaremos como principios, desde los cuales comenzaremos a filosofar. ¿Ya te acuerdas que la cadena de argumentos es infinita? Y que por lo tanto nunca podemos llegar a través de un argumento a una primera razón. Entonces lo que hacemos es intuitivamente alcanzar ciertos enunciados autoevidentes y ponerlos, postularlos como verdades primeras. Es decir, nosotros comenzamos una cadena argumentativa a partir de ellos. Y este es el truco de la filosofía. Y probablemente la filosofía misma comenzó con el descubrimiento de este truco. Y es que por eso se llaman principios. Porque es desde donde uno comienza. Bueno, por esta misma relación que tiene la filosofía, el pensar, la ciencia, con la postulación, el postulado de ciertos principios, es que se hace la analogía de que la ciencia es como mirar el mundo a través de una lente. Y que la filosofía sería algo así como dar un paso atrás y mirar el lente. Sin embargo, esta analogía no es del todo correcta, porque uno nunca puede mirar sin un lente. Porque ese lente son los postulados, son los principios. Uno siempre parte de ciertos principios. Y por eso es que más bien, si la filosofía tuviera que ver con esta relación, con esta analogía del lente y mirar el mundo a través de él, tendría más bien que ver con que la filosofía intenta descubrir a través de qué lente uno está mirando el mundo. No solo de descubrir el mundo a través del lente, sino también de intentar darse cuenta de qué tipo de lente es aquel por el cual está mirando. Pero nunca puede dejar de mirar por él. Nunca podemos pensar a partir de ningún principio. Siempre estamos partiendo de ciertos postulados, estemos o no conscientes de ello. Y en este sentido la filosofía se trataría de eso, de descubrir esos postulados. Por un lado, la filosofía postula principios desde los cuales uno puede comenzar a pensar
Y por otro lado, también intenta dar un paso atrás y descubrir desde qué principios ya uno está pensando. Y si es que lo pensamos bien, las grandes revoluciones de la filosofía tienen que ver con la revisión de los principios desde los que uno parte. Tanto en la ciencia como en las artes, como en la filosofía, siempre tiene que ver con eso, revisar los principios. Y desde ahí es que se abre un mundo nuevo, cuando cambiamos esos principios. En la lógica, cuando se empezó a generar sistemas lógicos obviando el principio de no contradicción y el tercio excluso. En la matemática, cuando por ejemplo se empiezan a generar geometrías no euclídeas. En la filosofía, cuando por ejemplo se da el giro copernicano y se deja de pensar que uno puede determinar la existencia de objetos a partir de un razonamiento puro. En las artes, cuando se deja de lado el principio de la mímesis y se deja de considerar que el arte tiene que ser una representación de la naturaleza o de los objetos que nos encontramos en el mundo. Principios que cambian. Y es que siempre estamos operando a través de ciertos principios. Siempre, por ejemplo, en las ciencias naturales se asume sin reservas que las leyes naturales, tal como han operado hasta hoy, van a operar también mañana. Sin embargo, ese razonamiento que nos parece tan autoevidente a todos, de que sí, obviamente mañana las leyes de la física van a operar tal cual han operado hasta hoy, a esa conclusión no se puede llegar con validez lógica. Y sin embargo nos parece a todos autoevidente. Es un principio desde el cual uno parte. Y bueno, de esta forma queda claro que es imposible que podamos llegar a terminar con todas las discusiones solamente a través del ejercicio de la razón. Y es que tanto la ciencia como el conocimiento, como nuestro acceso a la verdad y la propia lógica, están dados por principios que exceden a su propio campo de acción, a su propio ámbito de estudio. Y es que los principios lógicos, por ejemplo, no pueden ser alcanzados a través de un razonamiento lógico. No hay argumento que tenga como conclusión un principio lógico. Ellos son verdades autoevidentes, porque están más allá de la lógica, o más bien más acá. Son principios, están antes de la lógica. Y ellos se alcanzan no a través de un razonamiento, sino a través de una intuición intelectual, lo que Aristóteles llamaba el nous. Ahora, el gran problema de esto es que la mayor parte del tiempo las personas no están dispuestas a ceder en sus más profundas convicciones, a permitir una discusión de principios, aunque ellas crean que éstas se encuentran bien fundamentadas. Y por eso es que la mayor parte del tiempo estas discusiones se tornan realmente cansadoras, imposibles y superfluas. Esto lamentablemente tiene como consecuencia que algunas personas se encapsulen en sus convicciones más intuitivas y terminen desarrollando formas tóxicas de fanatismo, que lamentablemente hoy podemos ver en muchos distintos lugares, a raíz de muchos distintos hechos de la política. Y aunque estos casos de fanatismo realmente son los más extremos, nosotros también los podemos ver, de hecho, muy a menudo en discusiones sobre filosofía, sobre todo, por ejemplo, entre realistas ingenuos e idealistas. Porque, por ejemplo, en este caso, cuando discuten realistas e idealistas, no estamos sencillamente frente a una discusión que verse sobre distintas interpretaciones de la realidad, sino que más bien estamos viendo dos argumentaciones paralelas. Y digo que son paralelas porque realmente estas posturas parten ya desde el principio desde postulados muy distintos. Y no se puede discutir si es que no hay ningún tipo de conexión entre los puntos de vista que están enfrentándose. Y la cuestión es que estos principios no pueden probarse, no son el resultado de una conclusión, sino que son postulados que uno considera autoevidentes. Y por lo tanto, el argumento final solamente tiene sentido si es que uno ya desde el comienzo se ha dejado convencer por estos postulados desde los cuales el filósofo o filósofa está argumentando, porque esos son los principios desde donde su argumento está comenzando. Son el primer peldaño de esa escalera argumentativa, que sabemos no tiene fin. Por eso el fin lo ponemos nosotros. Postulamos
ese principio. Ahora, el hecho de que los primeros principios o los primeros postulados dependan de intuiciones intelectuales y que por eso puedan ser falibles y no totalmente certeros, de ahí no se puede derivar que debamos renunciar a los principios. Porque, por ejemplo, la intuición sensible, la percepción, también es falible. Y sin embargo, nadie renunciaría a ella, porque tanto la una como la otra son necesarias. Necesitamos ambas para establecer conocimiento. Por esto, aunque muchos pudieran decir que mientras la inferencia lógica es cierta, toda invocación a la intuición encierra riesgos. Sin embargo, en este punto Aristóteles nos diría que, muy por el contrario, toda inferencia lógica válida también se basa en axiomas, de los cuales nosotros estamos convencidos, o más bien, de cuya verdad nosotros estamos convencidos por motivos intuitivos. Y ahora, si a esto además le sumamos que la intuición es esencialmente intuición de una existencia, y que toda existencia humana es esencialmente histórica, entonces tendremos la certeza de que las verdades eternas son imposibles. Bueno, ¿crees que sea posible encontrar un argumento definitivo sin recurrir a postulados? ¿Qué principios de la filosofía cambiarías? Y bueno, si te ha gustado este contenido, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Además, este video seguro te va a gustar, no te lo pierdas, porque esta aventura recién comienza. ¡Nos vemos!